Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos nuevamente en el podcast de Mi Diario Caminar. Yo soy Adriana Enríquez y me acompaña, como siempre, mi amigo Diego. Y el día de hoy tenemos a una invitada especial. Estamos muy contentos porque tenemos a Loredana Dueñas. Lore, muchas gracias por venir, por estar Muchas aquí gracias con por la nosotros. invitación. Loredana es tanatóloga, terapeuta tanatóloga, ¿verdad? Sí. Y ella nos viene a platicar de un tema muy interesante que es el proyecto Sentido. Pero antes de comenzar, Lore, a mí me gustaría saber qué es la tanatología. Pues mira, la tanatología y todavía en estos tiempos mucha gente cree que nada más se trata de la muerte, ¿no? De los duelos enfocados a la muerte. La tanatología es mucho más amplia y trata todo lo que tenga que ver con pérdidas. Y lo que pues representa todo el proceso de un duelo, ¿no? Pero pérdidas, estamos hablando pérdidas de matrimonio, que son afectivas, obviamente un duelo por muerte, trabajo, dejar un negocio, que te corran de tu trabajo, que pierdas una pierna, hay muchos tipos de pérdidas. ¿Es como para cerrar ciclos, más o menos? Sí, lo que en sí se trata, la tanatología, es de llevar a la persona en ese acompañamiento, pues una terapia de acompañamiento, a que transcurra ese proceso de la mejor manera posible para que vaya integrando, como se dice, sanando, integrando todo el proceso y que se dé cuenta al final que pues la vida sigue y que puede sacar lo mejor de lo que fue y sin el victimismo. Y pensando en, bueno, integro esa realidad a mi vida y sigo adelante, ¿no? Es como cuando uno se queda enganchado en una situación y no la quiere soltar, es como para ayudar a soltar, liberar. Sí. Por ejemplo, que es ir transformando e integrando. Un noviazgo que no puedas soltar la situación, que todavía sigues ahí enganchado, terminó la relación, pero quieres avanzar, entonces se comunican contigo y tú lo das una terapia ante Sí, eso. inclusive fíjate, ahorita que dices, no, los duelos afectivos, a veces una persona viene arrastrando varios duelos y se queda con miedos y dicen, ¿cómo voy a seguir? Se me está presentando ahora esta nueva relación y ¿cómo? O sea, porque traigo esas vivencias que no fueron procesadas, por decir así, de alguna manera, y que te van frenando, que te van poniendo ciertas dificultades para seguir adelante, ¿no? Pues qué interesante, Sí, ¿verdad? Qué o suave sea, está eso, porque yo no sabía. son como heridas que no cierran. Exactamente. Que de hecho, de alguna forma, podemos llevarlas a la integración de las heridas emocionales de la Uy, infancia. 100%. Y todo eso lo vamos a ver reflejado en precisamente el tema que vamos a hablar hoy, que es Proyecto Sentido, porque de ahí se deriva todo. Wow. De ahí hasta viene a influir de una manera en cómo tú enfrentas ese tipo de situaciones en tu vida, desde Proyecto Sentido, desde cómo hacer frente a eso, a las enfermedades, a las relaciones, a N cosas, Todo. Desde aquí. Pues qué interesante, Sí, sí. pero antes de que avancemos con el tema del día de hoy, primero que nada, pues recordemos que el podcast se llama Mi Diario Caminar, ¿no? Entonces, nos interesa saber cómo es que ha sido tu diario caminar para llegar a donde estás, exactamente, cómo es que te conectaste con esto de la tanatología. De todas las terapias. Terapias, exacto. Ok, pues fíjate que, pues desde niña, yo creo que todas las que hemos pasado por aquí hemos concluido lo mismo, ¿no? De que desde niñas traíamos esa inquietud. Yo siempre en mi casa me sentí la rara, ¿no? La oveja negra. Sí, la oveja negra que viene a cambiar. La oveja güera, sí, tienes toda la oveja güera que viene a cambiar. Nunca me lo habían dicho. Que viene a cambiar o a cuestionar cosas que antes se venían viviendo y que nadie las volteaba a ver, pero pues que ahí estaban, ¿no? Sí. A romper esquemas. A romper esquemas, paradigmas, a cuestionar patrones, creencias, ¿no? Y yo siempre fui muy preguntona.
No ha de haber sido fácil para mi mamá en aquella época, pero muy inquieta siempre y preguntando y siempre con esa necesidad de conocimiento, esa necesidad de saber. Y cuando pues eres chiquita, pues nomás te preguntas y te dicen o te callan o más o menos te explican, ¿no? Pero pues ya es hasta que eres adulto, que tomas conciencia y que empiezas a ver, yo sé que hay algo más, yo sé que lo que alcanzo a percibir, esta intuición que tengo, lo que siento, debe de tener un porqué, que hay detrás, o yo quiero sentirme mejor. Entonces, es en el 2009, no sé cuántos años son para atrás, es en el 2009 que paso yo por la fase de mi divorcio, en donde me quedo afónica 10 meses. Wow. Ah, yo recuerdo eso. Sí, me quedé afónica 10 meses porque no expresaba lo que estaba viviendo, y entonces todo lo traía en mi chakra así contracturadísimo y no podía decir, y pues me quedo con 3 hijos chiquitos y pues órale, ¿no? Entonces es ahí como empiezo llevando a mi hija a terapia. Ella me lo pide, ¿eh? Ella me lo pide, chiquitita, ella me lo pide. Después la psicóloga que la estaba tratando me dice, creo que está somatizando. Porque me inyectaban hasta cortisona para que se me pudiera abrir la garganta, pudiera hablar, ¿no? Y hablaba y a la semana, ¡fum!, se me volvía a cerrar. Y así 10 meses. Sí. Entonces me dijo ella, yo creo que está somatizando, te invito al diplomado de psicoterapia de la Gestalt para que entiendas qué es lo que te está pasando. Y yo súper agradecida con ella, porque ahí inicié. En el 2009, ahí entendí, no se me volvió a cerrar la garganta, no volví a estar afónica. Entonces, pero haz de cuenta que se me abrió un mundo así de wow, yo llegaba a mi casa a platicar porque era una emoción, me apasionaba. Entonces, así inicio, con el diplomado de la Gestalt. Es psicoterapia, ¿no? Luego introyectos del padre, el de introyectos de la madre por cuestiones de trabajo yo no lo pude tomar. Luego tomo, años después, el de las 5 leyes de Hammer, que está padrísimo, que habla de cómo los síntomas o cómo las vivencias que te marcan, esas vivencias fuertes que vives en silencio, los traumas, vienen a somatizarse y se reflejan, afectando psique, órgano y cerebro, ¿no? Claro. Entonces, me encanta este diplomado. Después de él, pues ya no me acuerdo en qué orden, ¿no? Pero ya fue tanatología, ya fue introspección sistémica, que es constelaciones, péndulo, terapia de ángeles, tarot y no me acuerdo qué otra, ¿no? El caso es que poco a poco te vas haciendo de herramientas y de conocimiento y todo, pero pues lo que a mí me llevó fue la búsqueda para yo estar bien. Sí. Claro, claro. Pero pues te das cuenta que todo el mundo te busca, que tus amigas te preguntan y que de repente estás dando terapia en un café y dices tú, o sea, nunca lo ves, ¿no? Hasta que llega el momento y te dicen, ¿sabes qué? Pues ya tienes tu certificado, ya puedes empezar a dar terapias. Claro. Así fue. Qué padre. No, pues qué suave, qué interesante. Y pues, bueno, yo ya fui a una terapia con ella y la verdad a mí me gustó mucho. Gracias. La verdad me gustó mucho porque es muy integral. Yo lo sentía así, muy integral. Y pues sí me ayudó mucho y a entender muchas situaciones. Pero bueno, luego vamos a platicar de eso porque hoy traemos el tema del muy día de hoy, padre. que es muy padre, se llama el Proyecto Sentido. Y pues vamos a platicar sobre eso, pero ¿qué es el Proyecto Sentido? Sí, se los voy a leer, Okay. literal lo que quiere decir. Viene del estudio que hizo un psicólogo francés, él se llama Marc Frechet, y el significado de Proyecto Sentido es, se refiere a la programación inconsciente que recibimos de nuestros padres desde nuestra concepción hasta los 3 años de edad. Es importante conocer las circunstancias en que se encontraban nuestros progenitores antes de la concepción y durante los primeros años de nuestra existencia para comprender cómo influyen en nuestra personalidad y comportamiento. Ahora, la teoría, si ya te metes a profundidad a saber de esta, te dice
lo que papá y mamá estaban viviendo 9 meses antes de la concepción, lo que vivieron durante la concepción, los 9 meses del embarazo y 9 meses después, o 3 años, incluso hay autores que manejan hasta 6, 7 años, es lo que te marca y es lo que te viene a definir quién eres, cómo actúas, cómo reaccionas ante la vida, hasta enfermedades, hasta todas esas patrones y programas que se vienen desarrollando, ¿no? Sí. Y a mí me encanta esto porque ustedes le dieron bien padre su espacio a cada una de las heridas y explicaban que si la del rechazo se generaba desde el momento de la concepción, cuando un papá decía, ay, es que es mi cuarto hijo, o sea, ahorita no tengo dinero, ¿cómo lo voy a mantener? Y ese rechazo lo vive. Sí. Ya. Ese bebé lo vive, aunque sean 2 células, ¿no? Sí. O en el abandono, cuando a la mamá tuvo a su bebé y se lo llevan a bañarlo y a no sé qué, ese desprendimiento de la mamá tan abrupto que ahora ya están más conscientes en ese tema y ya te lo dejan sin cortar el cordón, te lo dejan piel con piel y ya están afinando esas cosas, ¿no? Porque hay más conciencia. Entonces ahí, por ejemplo, que se ancla el abandono y así todas las heridas, ¿no? Pero todo viene desde esa parte. Entonces, fíjense qué importante es el proyecto de sentido. Cuando alguien viene a terapia y muchas veces no entiende el por qué, es que yo me esfuerzo, es que yo hago, pero siempre resulta lo mismo. Eso es como que cíclico, patrones, programas, sí. A veces son tan obvios, pero la persona pues obviamente no lo alcanza a ver. Y de eso se trata, pues de hacer ese como caminito, ¿no? Y está muy padre porque con una serie de preguntas que tú haces, tú puedes ir hallando ese como rompecabezas que te lleva al día de hoy de esa persona. Sí. Entonces, dentro de las preguntas que se le pueden hacer a la persona es, oye, cuéntame, ¿sabes cómo era la situación que se vivía en tu casa cuando tú naciste o cuando estaba embarazada tu mamá? ¿Cómo se llevaban papá y mamá? ¿Cuántos hijos ya tenían? ¿Cuántos hermanos, no? Antes que tú, después de ti. La situación económica, fuiste un hijo deseado, no deseado, que paréntesis, nunca, o la mayoría de las veces, un papá te va a decir, no fuiste deseado, fue una noche de locura, de copas, de pasión, pero ni siquiera estabas programado, o así, otras violaciones, lo que tú quieras, ¿no? Claro. Entonces, saber eso te da muchísima información. Entonces, por ejemplo, si estaban buscando el embarazo, fue planeado o no fue planeado, fue una pareja que estuvo y se fue, iba y venía el papá, quiénes fueron tus primeros cuidadores, qué fue lo que la mamá vivió y sintió durante esos 9 meses de embarazo. Porque, oye, pues es que, pues no sé, mi mamá no me platica de cómo fue el embarazo mío, pero he sabido por mis tíos que papá golpeaba a mamá. Entonces, ¿cómo crees que esa persona ahora está viviendo esa parte? Sí. A veces está relacionada con parejas en donde las golpean y ella no sabe ni de dónde viene, y es en esa lealtad, pues, sí. ¿no? En ese amor tan profundo a mamá, pues le dice, yo lo hago como tú. Y a veces ni se enteró que papá la golpeaba, ¿sí me explico? Claro. Sí, sí. Entonces todo eso viene marcando quién eres o cómo te vas desarrollando o enfrentando ciertas situaciones en tu vida. Entre las preguntas, pues también, si vivieron algún acontecimiento en esa época cuando se dio lo de la concepción y el embarazo, alguna crisis que estuvieran viviendo, por ejemplo, casos en los que mi mamá estaba embarazada de mí, pero yo tenía 4 meses y fallece la abuela, por ejemplo. Claro. Mamá en depresión o nos quitaron la casa. Fuerte. Una situación económica, sí, nos quitaron la casa. Uy, ¿cómo lo significas tú? Oye, pues es que me la he pasado de renta en renta, no he podido hacerme de mi casa, siento que me despojan todo el tiempo, ¿no?
Ahí vas encontrando y todo te va dando cierta información. Una pregunta, y por ejemplo, estas situaciones, en el momento de que está, pues, el bebé dentro de la madre, gestándose, por ejemplo, estas situaciones son directamente cuando pasan con la mamá, o si le pasa alguna situación al papá, se tiene que enterar la mamá para que pase al bebé. Al bebé, o por ejemplo, esa conexión que hay del padre con el hijo que ya se está gestando, ¿está esa conexión o tiene que ir a través de la mamá? Pues, la información. No, la información viene de los dos. De los dos. Tú traes información, traes el 50% de papá y 50% de mamá. Dependiendo del número de hijo que eres, es la lealtad. Que ojo, me decía una persona, pero ¿cómo va a ser mi lealtad con mi papá si yo... Ni lo conocí. Ajá, yo ni lo conocí. O yo me llevo súper bien y mucho mejor con mi mamá que con mi papá. Ajá. Mi papá es una persona muy seria, no es nada cariñoso. Y no es eso. O sea, la lealtad es al sistema de papá. Entonces, si eres el hijo número 1, 3, 5, los impares son leales al sistema de papá. Y si eres 2, 4 y números pares, eres leal al sistema de mamá. Pero entonces, la información de los dos está. Okay. La parte que no llegaron ellos a concluir o lo que no se resolvió en tu sistema, vienen y lo repiten. Y hasta que llega alguien como la oveja negra o alguien que dice, yo, 1, 2, 3 por mí, por todas mis amigas y todas mis mujeres del sistema, hace el cambio. Ok. Por ejemplo, es que mi bisabuela se casó y pues la dejaron porque tuvo que ir a trabajar y era un mujeriego, se aguantó, la abuela a la mamá vive una relación de te aguanto porque pues no me queda de otra, y yo vengo y digo 1, 2, 3 por mí y por todas las mujeres de mi linaje, yo me divorcio, yo lo hago diferente, ahí estuvo, no más, ¿no? Entonces ahí es como empiezas a resolver eso que ha venido inconcluso. No todo es malo, ¿no? O sea, hay programas buenos que te hacen súper resiliente, fuerte, que sacas adelante todo, ¿no? Pero esa parte es la más bonita porque no nomás transformas tu vida, sino que también estás modificando la que viene de abajo tuya, pues de tus hijos y tus nietos y así se va. Entonces le estás dando a ellos una oportunidad de vivir diferente, pues. Y eso es lo que a mí me motivó en un principio. Dije, es que yo no quiero que mis hijos repitan patrones, yo no quiero que esto. A ver, tengo una pregunta, Lore, sobre eso exactamente, de los hijos. Si ya tienes tus hijos, son mayores de edad, incluso y todo, y tú empiezas a hacer esos cambios, los impactas positivamente. O sea, a pesar de que ya no es que están viviendo contigo, incluso ya están casados. O sea, no importa la edad, pero puedes ayudarlos. Por ejemplo, por supuesto. Si mi abuelita, si viviera mi abuelita, y mi abuelita lo trabajara, entonces ella estaría ayudándonos a mi mamá, a mí, a mis hijos y todo. ¿Sí? No importa. O sea, sin importar la edad, lo que tú hagas ahorita va a impactar en tus hijos. Porque estamos conectados. Sí. Y es como una resonancia, pues es como, yo modifico esto, yo entiendo. Exacto. Entonces es así, ¿no? Entonces va permeando, no sé qué palabra usar, es que es una resonancia en tus hijos y en tus nietos. Es padrísimo, porque dices, bueno, yo me casé, tuve hijos, hice lo que la sociedad quería, y uno tras otro, sin pensar, y trabajando, y a duras penas, y lo que tú quieras. Pero, ¿cómo? Pues, como te aventaron, como te salió, ¿no? Y en qué momento nos pusimos a pensar, ay, ¿y realmente quería tantos hijos? O quería uno, lo voy a pensar. No.
No, hombre. Uno no se prepara y dice, quiero tener hijos dentro de un año. Desde ahorita voy a ir pensando, voy a ir viendo qué le quiero dar a ese hijo, que sea un hijo deseado, que él se sienta amado desde ahorita. Imagínate que yo me quedo, wow, si yo hubiera tenido esa información. Sí, ¿Cómo hubiera hecho las cosas diferente? Pero el hubiera no existe y además es como es. Y así tenía que haber sido. Sí. Porque por algo te cruzas con una pareja que viene y te da justo lo que tú necesitas en ese momento. Y ahí entra el proyecto Sentido, porque a lo mejor tú con el linaje que traes o la herencia que traes, que a veces es más fuerte que tú, que no la entiendes, ¿no? Es como, pues es que mi mamá se casó y se divorció, mi abuela se murió el marido y todas se han venido quedando solas y yo me vine a quedar sola, pero a lo mejor tu proyecto era tener un hijo y esa persona que llegó a darte ese hijo, aunque no se quedó, porque también venía en tu patrón, en tu programa, esa parte, no es casualidad, pues, pero vino y cumplió con tu proyecto de tener un hijo. A lo mejor tu proyecto era tener un hijo y esa persona te ayudó. Y el proyecto no era que se quedara contigo toda la vida. Claro. Entonces, cuando lo ves de esa manera, dices, pues sí, o sea, no me voy a desgarrar las vestiduras pensando y victimizándome y, no, pues fue como tenía que ser, así estaba. Y qué fregón y agradezco, ¿no? Cuando ya lo ves así y agradeces y dices, wow, qué padre, sí quería ser mamá, sí quería tener hijos, estoy feliz. Entonces ya lo demás es... lo de menos. Exacto. Pero qué curioso cómo se pueden ir conectando las cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, llega esa pareja y pues está contigo, tienes un hijo y todo, pero también es la historia de esa pareja que llega a unirse con... Y qué curioso que viene a darle sentido a esta que trae su proyecto Sentido, pero él también trae su propio proyecto Sentido y cómo se unen para lograrlo y luego se separan o no sé, pero cómo se dan esas situaciones tan curiosas, ¿no? Sí. O sea, si te lo pones a analizar dices, uy, qué profundo esto. Es más complicado de lo que uno puede pensar. Sí, y todas las decisiones que tomamos, tiene que ser como muy consciente uno para decir, esto es mío y es de mis vivencias, o esto es de un programa, o esto yo lo voy a transformar, porque sí lo puedes empezar a transformar. Te aseguro que si tú le preguntas a tus hijos, ¿qué onda? ¿Cómo era tu mamá cuando tú tenías 10 años y cómo ves a tu mamá ahora? Eres otra persona totalmente diferente. Uh-huh. Y ellos están viendo eso. Y todos los cambios que tú vas haciendo en tu vida, va haciendo esa resonancia, vas vibrando diferente. Ya, es más, te voy a poner un ejemplo. Mi hijo, oye mamá, ya no gritas como antes, ya no te enojas como antes. Uh-huh. ¿Qué pasó? Eres súper diferente a la mamá, que yo me acuerdo que se quitaba el zapato y me lo aventaba así, haz de cuenta, ¿no? Por ejemplo. Entonces me dice, yo no sé qué estás haciendo, pero síguele, ¿no? Y eso fue hace unos años que dije yo, no me había dado cuenta que yo era una histérica y que gritaba por todo. Y ahora es así como que, bueno, ellos también van creciendo, ¿no? Sí, y ya van teniendo otro, pero sí es cierto. Entonces, todo eso que yo estoy transformando, yo estoy segura que a ellos los ha venido cambiando, porque yo platico con ellos y oigo cómo razonan y cómo piensan y digo, wow, algo bueno he hecho. Porque ves la madurez, ves cómo se expresan, ves que no están repitiendo ciertos patrones. Cuando escogen al novio o a la novia, tú así como que, así, ¿no? O sea, todo eso te das cuenta. Sí. Entonces, por supuesto que todos los cambios que hagas se van a ver beneficiados o en ellos va a repercutir de manera favorable. Claro, exactamente. Y eso lo hemos platicado mucho últimamente. Por cierto. De hecho, pues ya lo sabía, nomás que quería que lo enfatizara. Perfecto. Como un mensaje para no, todos. lo que pasa es que nosotros hemos platicado mucho de que, claro, si nosotros esto que estamos aprendiendo,
que estamos aplicando ahorita lo hubiéramos aprendido hace 20 años, 25 años, otra cosa hubiera sido. Pero obviamente estaríamos en otra situación ahorita. Sí, claro. Pero el mensaje realmente es a los jóvenes que nos escuchan, pues mucho ojo, escuchen, y para que no cometan los mismos errores que uno cometió, pues aquí están las herramientas para que empiecen mucho más jóvenes a trabajar en ellos mismos y para que logren vivir una vida con más plenitud, una vida más larga, de tranquilidad, paz, en conciencia. Y no que lleguen a los 50 como nosotros, apenas a cuestionarnos. Exactamente, exacto, pues. Entonces, qué oportunidad tan grande es poder compartir esto en los podcasts. Sí, la verdad. Para que a alguien le caiga el 20, ¿no? Y te voy a decir un ejemplo. Una chica me decía, y ya ves que ahora también está mucho de que voy a ser madre soltera. Yo no me quiero casar. Y dices, pues está bien, o sea, al final es tu proyecto sentido, al final es tu decisión, al final tú estás viendo una, pues obviamente una ventaja en eso, o algo que te está orillando a que tomes esa decisión. Claro. Entonces, yo decía, pues está bien, o sea, es tu decisión. Más sin embargo, hay que ponernos a pensar, ¿qué onda con la otra parte? Porque esa personita que tú quieres traer al mundo, le va a hacer falta la contraparte. Hay una psicóloga que dice, un hijo tiene 2 alas, tú le das las alas, pero una ala es la que le da la mamá y la otra es la que le da el papá, y si no, pues es un pajarito así como que se va chueco, ¿no? Ajá. Entonces, es egoísta pensar de esa manera, porque estás pensando en satisfacer tú esa necesidad de ser madre, pero ¿Y el hijo? O piensa en una figura paterna que le puedas dar a ese hijo, a lo mejor es el abuelo, a lo mejor es... Claro. Pero es diferente. Pues. Sí. Y aunque digan, soy madre soltera, no, mi hijo no tiene papá, sí tiene papá. Claro. Aunque no lo conozca, aunque no lo hayas vuelto a ver. Claro. El niño tiene un papá, obviamente, y trae información de ese papá y de esa historia, de su familia. Y realmente es importante saberla, ¿no? Saber de dónde vienes, porque si no también creces con un vacío y no sabes de qué se trata ese vacío, pero es esa contraparte de la que tú hablas. Y es muy, muy común ese vacío. Aún cuando, por ejemplo, los padres se divorcian y que los hijos... van para un lado y evitan el contacto con el papá o con la mamá por intereses X interés, pero que los niños pierden ese contacto, esos niños van creciendo con un vacío también. Claro. Y le hace falta esa imagen, porque obviamente la energía masculina es la que da la seguridad, la que da la estructura, la que da la energía femenina, pues es la que da el amor, el apapacho y todo eso, pero estamos hablando de energías, no es meramente la presencia, es la energía la que hace falta. Exactamente. Entonces, no podemos prohibir que una persona le falte el equilibrio. Es el equilibrio, es el yin y el yang, claro, de la vida, ¿no? Sí, totalmente. Y ahí andan esos niños que a lo mejor aprendieron a convivir con un papá por interés, que pues necesito, dame, y empiezan ellos, fíjate, a relacionarse desde chiquitos, aprender que para relacionarse debe haber un intercambio, un interés, que gano yo. ¿Y cómo crees que va a ser él en sus futuras parejas? Sí. Exactamente. Entonces es toda una cadenita. Exactamente. Y del proyecto sentido, fíjate, de ahí se empiezan a anclar las heridas, ¿no? La del rechazo, la del abandono, lo que vive la mamá los 9 meses y los primeros años de vida, quiénes son los cuidadores. Sí. Entonces ahí también, si mamá fue presente o fue presente ausente, o si todo el día trabajaba y se quedaba con la abuela, se quedaba en una guardería, todo eso te va marcando, pues, y te va, pues, las heridas. Es que mi mamá fue muy así, pero ¿quién te cuidó?
mi abuela, ¿y cómo era tu abuela? No, pues súper amorosa, entonces, o sea, no es tanto esto, es también quién te cuidó, quién te dio esta parte. Entonces, son una serie de preguntas que uno tiene que hacer. Y a veces no nos dicen la verdad. Pero al final viene saliendo más adelante, ¿no? O hay mucha información que también no la sabes, ¿no? A lo mejor no te dicen la verdad, pero mucha información que no tienes la menor idea. ¿Qué pasaron 9 meses antes de tu concepción? ¿Ni te acuerdas? ¡A Pues la ni existías. torre! En primera, bueno, sí, en primera pero no ni tus papás se existías. acuerdan. No, los papás, yo le pregunto a mi mamá no se va a acordar. Pues No, si no te acuerdas que desayunaste a veces. Ajá, O sea, ¿cómo te vas a acordar que está sí. pasando de cuando te encargué hace 50 años? Sí. Pues, Sí, exacto. Pero por ejemplo, a mí voy a decir algo ahí personal. Mi mamá una vez le estaba preguntando cómo había sido mi nacimiento, porque quería hacer algo para astrología, quería saber la hora a la que nací. Entonces sí, me dijo, ajá. pues fíjate que no me acuerdo qué horas naciste porque pues me morí. ¿Cómo que te moriste? Sí, tuve un paro respiratorio cardíaco y me morí. O sea, tardaron como 10 minutos en reanimarme, ¿no? Y entonces, pero yo ya había nacido, ¿no? O sea, cuando nací, mi mamá se murió. Entonces, ahí, cuando me dijo eso, dije, híjole, la herida del abandono. Por supuesto. Imagínate, pues ¿no? sí. Y luego ya me contó mi mamá cosas que vivió ella durante su embarazo y la tristeza que tenía y que se sentía sola y todo eso así, y dices, y como que te van cayendo 20 a ti, ¿verdad? Exacto. Qué fregón, no. Y como dices, hay muchas cosas que no nos la van a decir. Oye, fui deseado. Pues Sí, mijita, Sí, claro pues, que o sea, sí. no las vas a decir. Y por ejemplo, fíjate, los patrones más comunes que se dan en esto del proyecto sentido es, y que no nos lo dicen. Porque en una constelación, ¿cuántos hijos son? ¿O qué número de hija eres? Sí. Y a veces ni sabes porque los papás no hablan de eso, del hijo que se abortó, O o sea, los que murieron al año, a los meses, ni lo mencionan. Que luego vienen a ser los excluidos del sistema. Pero están, y hay un orden. Dentro de las constelaciones está precisamente la jerarquía y el orden. Entonces yo no soy el segundo hijo, yo soy el tercero. ¿Me explico? O sea, mucho tiene que ver. Sí. Okay. Pero fíjate, está el niño reemplazo. El niño que fue concebido para reemplazar a un ser querido que había fallecido. Sí. Falleció el abuelo, este vacío emocional que tiene la familia se reemplaza con esta personita que llegó. Sí. Ese es el niño reemplazo. Está el niño salvador, concebido para salvar a la madre o al padre de una situación emocional difícil para unir a la familia. Sí. ¿No les ha tocado que sí. están a punto de divorciarse Sí. y sale embarazada la señora? Sí, claro. Súper Son común. clásicos. Sí. Súper común. Entonces, es eso, porque es un niño salvador que viene a salvar. El proyecto sentido es de salvar a la familia, a la unión. Está el niño bastón para la vejez, que generalmente es el último, no necesariamente. Agua para chocolate. Haz de cuenta. Vas a cuidar. ¿Cómo se llamaba? Sí. Tita. Ay, sí. Vean esa película. Seguramente muchos la han Sí, visto, pero la verdad sí. está buenísima. Y trae creo mucha que le están información. haciendo serie. Creo que le Sí. están haciendo De serie. la Ay, pasada está de la novela buenísimo. de Laura Esquivel. Laura Esquivel, buenísima. La serie está buenísima. No, el libro. El libro. El libro y la película. película. El libro es otra cosa y la película es otra cosa. Totalmente. Pero los dos está están muy buenísimo. buenos. Y eso Sí. es. Eso Eso es. Te lo dicen, el hijo bastón para la vejez, el hijo esponja. Fíjense, el hijo esponja es aquellos niños que aunque nacen sanos, desarrollan un patrón de enfermedades frecuentes a lo largo de su vida, absorben y somatizan las tensiones y conflictos emocionales del entorno familiar y padecen enfermedades graves. Porque a veces es lo que viene a unir a los papás también. Wow. Y Entonces. esa es su función. Y es que desde que nació se la llevaba en el hospital, lleva tantas cirugías, se la lleva enfermo. Ese es el proyecto sentido. Y eso es o sea. Siguen cayendo los 20. Ay, Dios. El hijo de sustitución es aquel que nace para ocupar el lugar del hermano fallecido. Sí. Que hasta el mismo nombre le llegan a dar. Sí, ¿no? pues, y la Sí, energía a veces le dan. de ese bebé que no se logró, ahí está. Hay una Entonces- película, ¿no? Hay una película.
¿Cuál? No me acuerdo si es la Cameron Díaz, que tienen una hija y la hija se enferma, va a morir de cáncer. Ya sé. Y tienen otra hija que quieren para que le done a la médula esa o hija. algo. Es tremenda Horrible. la película, Sí, es está muy fuerte. tremenda, fuertísima. No, horrible no, está pero, fuerte. Pero es ese caso, ¿no? Es ese caso. En donde la hija se revela en este caso Sí. y dice, oye, No. ¿y en qué momento me pediste mi parecer? Porque pues era la reemplazo. Y la Exacto. mamá literal lo dice. Sí, O sea, es lo para dice. que me salves a la otra. ¡Qué fuerte! Sí, qué terrorífico. fuerte. Estuvo muy Sí, tremenda, es ¿no? sistémico, o sea, es el proyecto Dios. sentido. Esa niña fue concebida para eso. Santa María Egipciaca. Ajá. Y bueno, ¿no? Ya hablamos de las preguntas que le tiene que hacer uno a la persona que tiene enfrente para saber un poquito, porque a veces no entienden y te dicen, ¿por qué postergo todo? Eso de la procrastinación y no sé qué, yo llego tarde a todas partes, o sea, ¿qué onda? Y luego le preguntas, ¿y no sabes cómo fue tu parto? Y te dice, pues mi mamá estuvo en el hospital, con contracciones 12 horas, y fue un parto muy prolongado, muy retrasado. Ella llega tarde a todas partes. O sea, no nomás es la información que traemos del sistema y de ese proyecto, es cómo naciste. Y esa es la parte padrísima que les voy a leer, no sé cuánto tiempo nos queda, pero tenemos tiempo. para darle un... No, es que está bien interesante. Está muy interesante. Tú síguele. Mira, por ejemplo, tipos de nacimiento y personalidad. El parto normal, y se los voy a leer porque no quiero omitir nada. Sí. Okay. Cuando es un parto normal, que todo se da en las condiciones normalitas que ya sabemos, son personas que ponen en marcha la acción, confían en que todo se va a dar de la mejor manera. Es como muy seguro de uno mismo, ¿no? Es una persona fácil de tratar, valora el trato con la gente, así como los momentos de soledad. En sus relaciones no hay lucha ni dramatismo, tienen en cuenta las necesidades de los demás, temperamento tranquilo y apacible, se hacen cargo de su vida, toman sus propias decisiones, se sienten aceptados, respetados y queridos, tienden a vivir de forma natural los acontecimientos, fluyen con la vida. ¿Por qué? Porque nacieron así, fluyeron como naturalmente venían, pues, ¿no? Cuando es una cesárea o es una programado, que pues generalmente el bebé no está preparado para nacer. Tú le pones una fecha y yo digo, ay, o sea, imagínate que hasta influye el día en el que nace. Sí. Pues sí, Y tú lo mueves. Lo están forzando a nacer. Exacto. Pues, entonces, fuerzas, ¿cómo toma. crees que va a ser la personalidad, vaya la redundancia, de esa persona? Porque va a ser una persona sumisa, permisiva, cuando alguien irrumpe en su vida. A lo mejor es así y luego llega alguien y es como que, no, sí, o sea, sí, y pónganse a pensar, o sea, les van a venir muchas caras y se van a acordar de muchas personas. A menudo se siente manipulado e invadido, obviamente. O viceversa, o bien es él el que manipula o invade el espacio. O sea, a mí me lo hicieron, yo lo hago. O vienen y me lo siguen haciendo, ¿no? Sí. Comienza sus proyectos ilusionado, pero no los logra concluir. Necesita la caricia y el contacto, porque todo fue... No, hay la parte neurológica que te dicen que todo lo que se activa por el conducto, claro, y el conducto de parto, el canal, como la estimulación de la te ayuda a cabeza, madurar, los pies, eres una persona que te determina como lo que dijimos aquí, la del parto natural, pues. Sí. Y cuando es cesárea, pues son diferentes, no tuvieron esa estimulación que no la puedes volver a tener en otro momento de tu vida. Jamás en tu vida. Oye, qué interesante saber también, por ejemplo, ahorita la mayoría de los partos son programados. Sí. Entonces estás ocasionando
que las nuevas generaciones le falte esa estimulación, esa madurez que por natura se tiene. Sí. Entonces... Pero es muy conveniente porque el doctor no se tiene que levantar en la madrugada. Ajá. Y dos, Claro. y cobra más. Y otra, Sí. es por supuesto, pero otra, yo tengo programadas mis vacaciones de la oficina o las voy a programar en tal fecha. Para Y mi que periodo del periodo, ¿cómo se llama? El que te dan no de lactancia, ¿cómo le llaman el periodo de maternidad, sí, que incluye no sé cuánto tiempo antes y donde después. está conveniente y Sí. todo. Tú lo programas y lo haces como si fuera un juego de ajedrez, muy Exactamente, frío. sí. muy frío. Sí, Exactamente, claro. y deja tú, hoy se me fue la onda. Ay, se me fue la onda. No, pero qué delicado tomar Jugar esas con eso. decisiones Sí, y no estamos saber jugando cómo con les estamos afectando a Sí. nuestros hijos, porque luego decimos, pero es que ¿por qué mi hijo no es constante en las cosas y todo? Pues no, mi hijo le hace- porque Pues- es más profundo que eso. Decidiste tenerlo por cesárea, porque es más cómodo, porque te dio miedo tener un parto, porque también eso lo he escuchado tanto. Sí, les da miedo tener un parto. El parto es lo más natural del mundo. Pues sí, De es lo veras, natural. Oye, al día siguiente estás caminando. deja tú, lo tuviste y luego ya estás caminando. Sí, y la cesárea no. La cesárea no. Es increíble el parto en sí, cómo es de natural y cómo las mujeres tenemos esa fortaleza para afrontarlo y pasarlo, y luego te vuelves a embarazar porque ya se te olvidó. Ajá. O sea, porque cuando dices, estás ahí, nunca más voy a volver. Sí. Y los 2 años ya estás en la misma sala Exactamente. teniendo otro. Exactamente, entonces, o sea, que no hay que el La miedo. risa que le Bueno, es Sí, que sí, es que sí es es cierto. cierto, es Sí, cierto, cierto. eso. Te enamoras de tu hijo y dices, otro. Valió la pena. Valió la pena. Y luego se hace adolescente y dices, ¡ah! Sí, es cierto. Y luego otra cosa, ojo, yo no estoy en contra de las operaciones estéticas ni nada, pero también mucho hay ahorita que programan su cesárea. Yo no sé cómo, los médicos nos dirán, no sé si el mismo día, porque me han platicado que hacen una como reconstructiva de los tejidos, aprovechando que estás ahí. O sea, y yo me abdomenoplastía. Pero no, o sea, me quedé pensando, ¿Cómo le hacen? no le he preguntado a un médico si es ético o si se puede o qué pasa, porque el cuerpo está diseñado para que, y ojo, recuperarse. Cuando amamantas, haces que las contracciones y vuelva todo a su lugar, porque el estómago te queda acá arriba, la matriz se va a reducir, o sea, los intestinos, la vejiga todo aplastado, los músculos todo flácidos, vuelve a su... Exactamente. Y es natural, o sea, el cuerpo solito lo hace. Sí. Exacto. Pero ahora es, te amarro, te hago, y ya sales como... Imagínate ese bebé que la mamá no lo puede cargar porque está toda... Y que le dieron biberón, no le dio pecho porque estaba recién cirugiada y no podía cargarlo, la cortada de acá. O sea, híjole, te quedas... No, y son muchos factores, porque también el evitar que el cuerpo haga la función para lo que está diseñado. Entonces, se van olvidando, como te estaba diciendo el otro día, se van olvidando las neuronas de cuál es su función. Y la neurona, al no trabajar en lo que tiene que trabajar, se atrofia y se muere. Entonces, si nosotros queremos seguir teniendo nuestras neuronas activas y en funcionamiento, tenemos que permitirles trabajar. Y todo eso, le estás quitando el trabajo, le estás quitando la chamba, o sea, le estás pagando esa chamba a otro en miles de pesos y se la quitas a las neuronas. O sea, todo esto es más integral de lo que uno solo dice, voy a programar la cesárea. Sí, es más. No, yo creo que no hay una dimensión de todo lo que se afecta. No hay una dimensión. Y también se me fue otra cosa que te iba a decir, y pues ya estoy así como tú, de las neuronas. Bueno, ahorita que me voy a acordar y te lo voy a comentar. ¿Qué otro proyecto hay? El de alta dosis de anestesia en la madre.
Aquí te habla de personas que esperan que las cosas ya se les den hechas, ¿ok? Que se sienten confundidos, agotados, debilitados, sin energía para concluir proyectos, se desconectan de sus emociones inclusive de estar en su propia mente, ¿no? Y hay quien recurre a químicos. Aquí es donde entran las adicciones también. A las drogas. Y que, si te fijas, qué simple, ¿no? Pero drogaron a la mamá, se les pasó. Sí. Y el hijo, de alguna manera, y termina, o puede, no es que termine así, pero pudiera. O tiene alguna la tendencia. Uh-huh. Encuentra dificultad a la hora de dar soluciones a los problemas por sí mismo, bosteza con mucha frecuencia, le cuesta enfocar o mantener su atención en lo que hace, se evade de la realidad. Ay, mamá, te tengo que preguntar si se te pasó la anestesia cuando yo nací. Tenemos que hablar muy seriamente, madre. Lo bueno es que sí escucha mis podcasts. Ya nos dirás, a ver qué investigación sacas ahí. Luego viene el nacimiento con fórceps o ventosas, que ahora ya no se utiliza, pero en aquella época sí. Mi papá nació con fórceps, porque venía mal acomodado, no cabía, no sé, no había como ahora los rayos X, claro, ultrasonidos para ver cómo viene. El caso es que antes se usaban eso, pero es súper agresivo. Claro. De hecho, las personas tienen esa marquita que tienen la marca, ¿no? Ajá. Entonces, el comportamiento es, sí es una persona que pone en marcha sus proyectos con facilidad, pero precisa de ayuda externa para concluirlos. Ellos dicen, no puedo hacerlo, ¿no? Lo hacen, pero luego es como... se detienen. Algo me falta. Se siente muy bien trabajando en equipo, suele ser desconfiado, duda del que le tiende una mano por el miedo a sufrir un daño. Es violento si se siente controlado o presionado. Muy al contrario, le gusta ejercer el control, obviamente, ¿no? Evita el placer puesto que lo relaciona con el dolor. Qué grueso eso. Cree que haga lo que haga, nunca será suficiente. No soy lo bastante bueno. Híjole, imagínate poder saber esta información con una persona de, oye, ¿cómo fue tu parto? ¿Cómo naciste? No, pues estaba en tal parte, no había esto, me auxiliaron con esto. Pues ahora entiendes. Sí. ¿No? Y con una terapia, hay terapias que simulan el nacimiento, ¿no? Desde la gestación y luego del nacimiento, y tú puedes transformarlo. Ok. O sea, es una terapia que se lleva a cabo, yo no la hago, ¿no? Pero sé que hay lugares en donde se hacen, en donde simulas tu nacimiento y tú, por medio de inducciones, te van programando como si hubieras, para hacerlo diferente. Sí. Como si el nacimiento hubiera sido diferente. Hay terapias en donde también le hablas a ti siendo bebé, a ti siendo niña, que te dicen abraza a esa niña, dile todo está bien, o hay otras terapias, por ejemplo, donde tu yo del presente le habla a esa niña, ¿no? Y le dices, todo salió bien, nos va a ir bien, mira, hoy estoy así, me siento así, eres una niña fabulosa. E incluso hay una terapia bien bella que dura 21 días, en donde tú tienes que visualizarte antes de dormir, cuando ya estás ya sabes, ¿no? En ese momento. En donde tú te visualizas a esa edad donde viviste algún trauma o herida, o ¿no? Y le hablas a esa niña y le dices, si sufrió una humillación en la escuela, por ejemplo, acepta tu cuerpo, eres hermosa, porque le humillaron porque le dijeron que fea, que gorda, no sé. Y te abrazas a esa niña, le hablas y le dices, lo hiciste muy bien, eres hermosa, eres esto, y todos los días, como por 21 días, que es cuando dicen que se fija un hábito, ¿no? Y vas a empezar a sentir esa transformación. Tú puedes hacerlo. Y eso te cambia la vida. O sea, son oportunidades de cambiar la vida. Pero déjame preguntarte algo. A ver.
Si, por ejemplo, nosotros ya somos adultos, sabemos que traemos nuestras heridas de la infancia, podemos tener algunas terapias para integrarlas y poder seguir viviendo con ellas en conocimiento, en conciencia de que las tenemos. Pero, por ejemplo, si a una niña chica, una niña de 8 o 9 años, tú sabes que le están haciendo un daño y tú sabes que ya la hirieron, esa niña se puede ir a una de estas terapias o no es conveniente. En constelaciones sí puede ir la mamá a constelar y poner a sus hijos y hacer movimientos o decirle, acuérdate que una constelación es una cirugía al alma. Ajá. Y va al alma de ella y de, o sea, de los que, ¿no? La niña en sí no puede ir a constelar porque es menor de edad. Ah, ok, pero va la mamá en representación. La mamá va a constelar, okay, y se constela a ella. Ser responsable. Ajá, porque es una niña que todavía, o sea, depende de la mamá. Obviamente en la medida que la mamá vaya transformando eso, puede ir transformando. Le llega por resonancia, ¿no? Y también porque si ella empieza a cambiar esa mentalidad y está consciente, porque ser consciente es lo primero. Sí. Si ella no estaba consciente de lo que vivió durante el embarazo, cómo fue el parto y todo, la haces consciente y dice, wow, ahora entiendo. Sí. Primero es hacerla consciente, que entienda de dónde viene, qué onda con el proyecto sentido, qué proyecto tenía ella de esa hija. Ella quería que fuera niño, ella quería que fuera niña. Ella decía, yo soy abogado, quiero que mi hija sea abogada también. ¿Qué es lo que le metieron, inyectó? Ajá. Tú en uno de sus podcasts hablaste de la impronta. Sí. Eso es, pues, eso es lo que ya viene, pues, ¿no? Entonces, conscientemente, la mamá hace un trabajo para transformar eso. Y por coincidencia, o sea, no por coincidencia, va a reflejarse en el hijo. Y obviamente empiezas a cambiar tu manera de expresarte, claro, de referirte a ella, de lo que quieres que ella haga. O sea, cuando te das cuenta, eso es otra cosa, ¿no? Cuando te das cuenta del poder que tiene la palabra. Claro, claro. Y que antes eres un pip, tiraste el agua en la mesa, eres un pam. Y te pegaban y te insultaban y tú dices, oye, si la persona que más me quiere me está diciendo que soy un... Tal por cual. Ajá. Pues, ¿qué me espera allá afuera en el mundo real? O sea, soy un... Por haber sí, tirado soy un vaso eso. de leche. Por tirar un vaso de leche en la mesa, pues, o sea... Y vamos haciéndonos, ¿no? Que también ya lo han platicado ustedes. Y, por ejemplo, ¿a qué edad es lo más... pueden empezar a ir a este tipo de terapias? No sé, constelaciones familiares también, o una terapia, siendo jóvenes. Pues mayores de edad. Mayores de edad tienen que ser. Ah, ok. Sí, porque, mira, por ejemplo, yo tengo 2 nietos, tengo una nieta, y yo veo a mi nieta y como quisiera que ella viviera plenamente y sin tantas cargas, ¿no? Pero ella ya tiene 8 años, entonces yo ya veo ciertos detalles. Ver las heridas. Exacto, se empiezan a manifestar las heridas de la infancia. Entonces dices, uy, pues cómo quisiera ayudarla yo a ella, pero pues no me la voy a llevar y toma la terapia. Pues no, porque es una niña y está la mamá de por medio. Entonces aquí la única que se da cuenta es la abuela. Y pues puedo trabajarme yo y en consecuencia se trabaja mi hija y luego la nieta. Pues sí, en resonancia llega, pero ya viene como más diluido. Exacto. Lo ideal sería que la mamá fuera la que tomara conciencia, claro, y ser ese. Claro. Y como abuela, qué difícil, porque tú dices, lo estoy viendo, no manches, o sea, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Más sin embargo, dentro de los órdenes del amor y de la ayuda de Bert Hellinger, habla del respeto al destino. Claro. Entonces, yo sé que es súper difícil. Es lo más difícil, y de todos los órdenes, el que a mí me ha costado hasta el día de hoy es el respeto al destino. Que tú estás viendo, que ya le dijiste, que ya le explicaste, y sin embargo optan por hacer tal cosa y tú, no, por ahí no es, y te llega
la sensación, la intuición en el estómago como mamá, tú sabes esa conexión. Y tú dices, no, o sea, y te dicen, sí, ok, ¿cuáles son las razones? Por esto y por esto. Sale. Si quieres mi opinión, porque si no me preguntan mi opinión, ¿por qué la voy a dar? Pues, exactamente. si le interesa mi opinión, le digo, bueno, pues mira, yo pensaría que también hay que pensar en estas opciones o en estas posibilidades, porque a veces no alcanzan a verlo, por la inmadurez, por lo que tú quieras. También están estas opciones. Te sugiero, porque no le puedes decir, deberías de hacer esto. No. Eso es totalmente bloquear y la además, comunicación. El respeto al destino. ¿Por qué? Porque así como él trae su proyecto Sentido, él trae sus programas, él trae esto, él trae el otro, él, o sea, él tiene que vivir lo que tiene que vivir. Claro. Para que entonces crezca, para que entonces se entienda, para que entonces haga conciencia y no replique o haga, pero todo se deriva de que ya lo vivió. Claro. Yo ahorita digo, qué fregón que me pasó todo lo que me pasó, porque si no yo nunca hubiera estado donde estoy ahorita y hubiera estado ahí atorada. Y resulta que me di cuenta, como dice el dicho, ¿y tú en qué tempestad te diste cuenta que eras tan fuerte? Yo nunca hubiera sacado mis potencialidades. O sea, me hubiera quedado ahí como, pues, navegando, como veleta. Y no, sacas la casta, sacas todo, la garra y todo lo demás. Exactamente. Y ahí entra lo que, pues, oye, ¿qué quiero hacer? Entonces, la línea es muy delgada, pero sí tiene uno que cuestionarse, ¿hasta dónde entro yo? Le digo que ya haga, no hace, respiro. Claro. Y entonces respeto al destino. Algo debe de vivir esa persona. Definitivamente. Que le va a servir para algo. Claro. No es nomás porque sí. Claro. Pues sí. Pues yo no me considero ni una mamá metiche, ni una suegra metiche. No lo soy. Pero por eso hago estos podcasts. Tengo la esperanza de que tengo la esperanza de que los escuchen. Y bueno, por lo menos una de mis hijas sí los escucha todos y los vuelve a poner y los analiza y todo eso. Y digo yo, bueno, ahí está mi labor. Y si le sirve a una persona, 2 personas, pues qué bueno. Y si no, pues por lo menos a mí me sirve, a ti te sirve, a nosotros nos sirve porque platicamos del tema y lo analizamos. Y luego en la noche ahí está uno dándole vueltas y, ay, platicamos esto. O sea, y es muy padre y es la manera pues de compartirlo. Claro, pues, con que lleguen a uno, con que a una persona se mueva, con que una persona diga, ahora entiendo. Exacto. Porque, ¿quién te dice que nada más por oír la personalidad del que nació de esta manera, no le cayó un 20 ya? Exactamente. O le cayó un 20 porque dijo, a la torre, o sea, yo salí embarazada de el que era mi novio y él no se quiso hacer cargo y se fue, ahora entiendo por qué a lo mejor mi hijo es como es. O sea, con una persona que le haga clic, wow. Porque ¿quién te dice que de ahí empieza su camino? De sanación. Exacto. De integración. Sí, lo que pasa es que como siendo sonorense, pues el sana colita de rana. Sí, y sí se vale. No suena igual. No, como que no le queda. Pero sí se vale, sí es una sanación, porque así se entiende, pues. Exacto. Pero no es, quiero sanar y ya, sané, ya lo acepté, ya, No, porque si ahí sigue estando en ti, tienes que aprender a vivir con ello, tienes que identificarlo. Lo identificas, aprendes a vivir con ello y avanzas. Eso es integrar, eso es sanar. Sí. No es, ya, porque mucha gente llega y te dice, es que ni me acuerdo de mis exparejas, o sea, ni al caso. Corté hace no sé cuánto, pero ahora tengo esta relación y como que traigo mis dudas. Y yo... ¿Y segura que ya nada que ver con la otra pareja? No, claro que no, ni lo veo, no. A ver, vamos a hacer un trabajo sistémico para cortar con las exparejas, ¿sí? Una chillona. Y dicen, no sabía que todavía tenía abierto esto y no sé qué. Y ahí se dan cuenta. Pero, ¿qué pasa con los jóvenes? De una pareja a otra, de una a otra, y traen los duelos acumulados.
Claro. Y de repente truena. ¿Y cómo? Pues enfermó, le dio, hizo, o sea. Ajá. Wow. Porque no nos damos el tiempo de hacer esos cierres, Sí. o hacer, Es vivir el duelo, importante. vivirlo. Queremos que no nos duela, no lo queremos brincar. Exacto. Le tenemos miedo al dolor, pues. Sí, y no nadie podemos. quiere. ¿Duele? Pues claro, Pues claro duele, que pero duele. Sí. tienes que vivirlo, sentirlo y luego ya dejarlo pasar. O sea, es un proceso. Sí. No puedes evitar esa situación porque el que se acabe una relación o algo, pues, o sea, todos salen perdiendo cuando algo se acaba. Entonces tienes que aceptar de que esa situación terminó y seguir adelante, pues. Y yo, fíjate, lo diría diferente. Todos salen ganando. Sí. Bueno, sí, ok, Así lo ok. siento yo. Bueno. Todos salen, obvio en el momento que te está Sí. doliendo, Ajá. estás, ¿no? Entonces no es bonito. Ujú. Pero si yo te dijera que después de ese proceso, que no puedes brincarte, Ujú. vas a salir más fortalecido y sabiendo qué sí quieres y qué no quieres y qué no vas a repetir y qué sí vas a hacer diferente y hacia arriba. Sí. Es un crecimiento Sí. que es otro como peldaño, otro nivel de conciencia que te va llevando a... ¡Wow! Si tú lo ves así, dices, Sí. ok, entonces abrazo ese dolor, me doy permiso de llorar, me doy permiso de echar madres, me doy permiso de sentirlo, porque hay gente que es que no me he dado permiso de llorar. ¿Y por qué no has llorado? Porque no tengo tiempo, no me doy permiso de llorar. Empiezo yo así como que, y ya me ocupo y me pongo a hacer otra cosa. Y yo, Ujú. Es sacarle la ¿cómo vuelta que al bulto, no? pues. Sí. llóralo. Claro. O sea, llóralo. Sí duele. Reconócelo, siéntelo. Ujú. Y si no, pues te digo, lo van arrastrando. Ujú. Sí. Y se va juntando, Y se va juntando el juntando, porque sí saquito. se junta. Ujú. Y luego vienen las enfermedades. Claro. Empieza la Em, somatización. Exactamente. Y dependiendo de cómo vivió ese duelo, es Sí. la somatización. Ujú. Exactamente. Entonces, Y otra cosa, y ya aquí me voy a meter con las 5 leyes, Ajá. pero acuérdense que hay una curva de estrés, que es la simpaticotomía, ¿no? Y luego Sí. viene la crisis y luego viene la vagotonía. Entre más larga sea, más amplia sea esta curva, más amplia va a ser la de la Sí. vagotonía, en donde vas a estar así como que no me da la vida, en donde estás en la La depre. en la depre, ajá, en esa recuperación. Pero si no le das chance a esa recuperación para volver a llegar a la normalidad y te vuelves a anclar y luego vuelves, y esos rieles repetitivos, imagínate así, ¿en qué momento, como te dicen, acabas de terminar una relación, espérate, date 6 meses, date, no sé, en cada persona es diferente, ¿no? claro, claro. Y te dicen, ¿cómo? Son personas que no saben estar solas. Ujú. Y yo era de esas, o sea, no podía. Y yo era mi necesidad, ¿por qué? Pues por mi herida de abandono. Entonces, no puedo estar sola, yo necesito que alguien esté conmigo, o sea, ¿cómo? Sola no puedo. Y ya cuando entendí que la herida de abandono, que las parejas y que esto, yo lo dije yo, qué padre estoy sola ahorita, pero por ahorita, Ujú, ¿no? ujú. Mientras acomodas. Claro. Mientras esto, pero Claro. ya entiendes y dices, ok, estás bien con eso. Ujú, ¿Me explico? Exactamente. Ujú. No, pues qué interesante, No, qué bárbaro. súper, súper. Yo quiero decir algo Sí. que es muy personal, ¿no? A mí me pasó que cuando me divorcié, Ajá. me separé de mi primer esposo. ¿De cuántas te has separado? De 7. ¿En No, cuántas sí. vidas? En las 2537 vidas. No, estaba platicando con mi mamá y entonces mi mamá me empezó a decir, pues mira, igual que tú, cumplí 27 años de casada y me separé de tu papá. Y yo me quedé, o sea, así, ¿Es en serio? así puntual y me quedé, esas lealtades. O sea, qué Wow. cosa. ¿Y qué número de hijo eres? El primero, Y la lealtad es con papá. en teoría, ¿no? Pero tú podrías, bueno, es que en la lealtad con papá es yo igual que tú, pues lo hago igual que tú y a los 27 me separo. Sí. Bueno, entran en juego, hay muchas cosas que Sí. ahorita no vamos a preguntar, pues, Sí, pero sí. sí,
es un programa o es una lealtad o, es yo lo vi tal y cual, luego justo 27. Así, pácatelas. Sí. Y era una situación similar, o sea, a la que vivió mi mamá, digamos. Entonces me quedé yo, ay, nanita, o sea, qué cómo grueso. se agarra uno de lo mismo y totalmente inconsciente, o sea, no es súper inconsciente. Sí. Si alguien te lo hubiera dicho hace 20 años, a los 27 te vas a divorciar por este motivo, tú, me río. Claro que no. Sí, ¿no? Me río, ¿no? Por supuesto. Sí, claro que uno no lo piensa. Obvio. Pero ya teniendo este conocimiento, entonces tú tienes esa herramienta a tu favor para hacerlo diferente. Sí, y me pasó igual que mi mamá. O sea, mi mamá dice, es que sentí un peso que se me quitaba de encima, sentí que era libre. Salió corriendo mi mamá, subió en su carro y no se detuvo hasta que se le acabó la gasolina. Déjame decirte que yo creo que la mayoría de las personas que se divorcian se sienten que, claro, que se nos quita un gran peso, pues estás viviendo una situación que ya no la aguantas por X o Y, y cuando logras liberarte, o sea, realmente sí, se te quita el peso, descansas. Te pues, sale el pequeño Freddie Mercury diciendo, I want to break free. Sí. Freddy, ¿dónde estabas? Igualito. Sí, no, eso es cierto, porque ya era una situación insostenible. Exacto, lo que pasa es que pues... ojo, y voy a hacer esta aclaración. Hay parejas que deciden quedarse a pesar de... Sí. Y no está mal. No, claro. Porque dentro de ese proyecto... así debería de ser, o porque algo le da, o sea, no me importa, yo me quedo aquí con mis hijos, tú haz tu vida como quieras, pero yo me quedo aquí con mis hijos, yo no voy a romper el vínculo matrimonial porque la conciencia psicosocial, la conciencia del sistema, la religiosa, porque mi mamá así fue y se quedó como mujer abnegada con sus hijos, yo quiero hacer lo mismo porque quiero que mis hijos, cuando yo esté grande, me retribuyan de esta manera, ¿me entiendes? Hasta entonces, que la muerte nos separe. Exactamente. Quieras, entonces ahí entran otra serie de cosas que te quedas tú, entonces, y pues ¿quién es uno para juzgar? A cada quien le funciona ese proyecto. Exactamente. Y si no hacen ese proyecto, les truena de otra manera. Claro. No, y pues la decisión que tomes en el momento que la tomas, pues es la decisión correcta. Exactamente. Entonces depende. Es como es. Exacto. Entonces, pues aquí cada quien. Con su cada cual. Cada quien con su cada cual. Sí. Exactamente. Pero, oye, pues qué bárbaro. Hombre, sí, hay mucho material. Hay mucho material. Pues esto se va a tener que repetir. Que se repita. Esto se va a tener que repetir porque estamos así como primera parte de Proyecto Sentido. Exactamente. Y luego seguiremos con la segunda, si tú estás de acuerdo. El doble sentido. Oh my God. Qué sagacidad, qué bárbaro la tuya, mira. Sí, no, sí es único, él es único. No, está súper interesante y podríamos seguir platicando de esto, pues muchísimas horas. Encanta, muchísimas horas y ojalá sí puedas volver a venir, Lore, porque esto no tiene fin. No. Y estoy segura que muchas personas que nos van a estar escuchando van a estar encantados con esto porque hay muchas maneras de identificarse dentro de esos... De los 20 que les van a caer. Exactamente. ¿No? Entonces, pues... se nos acaba el tiempo, pero pues... Qué rápido se me fue. Volando, ¿verdad? Volando se me fue. Así es aquí, en mi diario caminar. Sí, qué valore. Pues no sé si quieras agregar algo para que cerremos con este podcast. ¿Quieras agregar algo para las personas que nos están escuchando? Quizá dónde te pueden localizar si quieren pues ir a alguna terapia contigo, cerrar allí algo que tengan todavía pendiente de cerrar, o no sé, algo de... Sí, primero que nada, pues agradecerles por la invitación. Yo feliz, a mí me encanta mucho lo que ustedes hacen y como les dije ahorita, a una persona que llegue y le haga que se mueva
ya con eso deben de sentirse ustedes súper satisfechos. De todas las personas a las que puedan llegar con una que se mueva, wow. Y que, porque mucha gente ahorita puede estar pensando, ¿cómo le he regado? O sea, así fue mi embarazo, así fue el parto, así fueron los primeros años de crianza de mi hijo. Que no se... culpen. Exacto, la culpa aquí no existe, es como es y obedece a algo más fuerte o más grande incluso que nosotros mismos y lo que nosotros deseamos o pensamos. Qué padre que ahorita tengan la oportunidad de verlo, entenderlo y decidan transformarlo. Se puede. Esa es la buena noticia. No se queden con, ay, ya valió, ya la regué, me fregué la vida de mis hijos. No. Todo se puede transformar, desde hacerlo consciente, hacer trabajo sistémico, con las diferentes herramientas que se manejan. Sí. De tal manera que la persona vaya haciendo pequeñas modificaciones, integrando eso y cambiando, o sea, transformando. Y donde transformen ellos, transforma, así como dijimos, hacia abajo. Y también pueden ayudar a que eso se haga diferente en otras generaciones y cortar con eso, ¿no? Entonces, esa es la buena noticia, sí se puede. Mi teléfono es 6621-990080. Ahí es donde me pueden encontrar para agendar alguna terapia. Bueno, recuerden que esto es en Hermosillo, Sonora, México, porque tenemos gente que nos escucha en otros países. Wow. Pues puede ser una terapia a distancia. También. Exactamente. Hay terapias a distancia. Exacto, entonces hay maneras de hacerlo y pues estamos muy contentos. ¿Tú quieres agregar algo? No, más de las canciones de a él se le ve como le caen los 20. Sí. Los 20 eran peñascasos. Y pues sí, pues entonces antes de irnos pues es importante decir la frase matona. Claro, que dice, el amor y el conocimiento crecen cuando se comparten. Esa es nuestra frase. Muy importante. Y muy cierto. Y muy cierto. Y muy cierto. Y pues por favor, dennos like, compartan estos podcasts, suscríbanse. Recuerden que nos encuentran como Mi Diario Caminar en YouTube y en Spotify. Así es. En Spotify. Pero compártanlo. Son muy interesantes y a alguien le caerá el 20. Así es, seguro. Y pues nos vemos en el próximo. Esperamos que vuelvas a venir con nosotros porque muchas gracias, Lore. Loredana Dueñas, tanatóloga. Entonces, nos despedimos, muchas gracias y que pasen una buena semana, bonita semana. Gracias. Hasta luego. Bye.